Señores, de regreso estamos con el consumidor y compartimos ahora con Pedro Reyes, es neuropsicólogo, y con él estaremos hablando acerca del tema que hablábamos antes de irnos a la pausa, que es sobre el envejecimiento saludable, hábitos saludables y cómo envejecer activamente. Pedro, un gran placer conocerte y tenerte en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Pedro, antes de hablar de este tema, curiosidad mía, satisface mi curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un neuropsicólogo? Bien. Mira, los neuropsicólogos trabajamos toda la parte que es el memoria, atención, todo lo que es concentración. Algunos son psicólogos de base, otros son médicos, sí, pero lo que se busca es la parte de optimizar al ser humano, pero desde lo que es el sistema nervioso. Ok. ¿Es una especialización, una especialidad de la psicología? Es una especialidad de la psicología, okay, o de la neurociencia más bien. O de la neurociencia. Entonces vamos a hablar ahora, cuando me hablaban del tema del envejecimiento saludable y demás, yo decía, ¿qué tenía que ver la neurociencia o la neuropsicología con el envejecimiento saludable? Explícame entonces, yo creo que tú me expliques a mí, explica a los televidentes, cuál es la relación que existe entre el envejecimiento y un envejecimiento saludable y el tema psicológico. Muy bien, justamente es que parte importante es que cuando uno va envejeciendo va teniendo cambios físicos, pero también cambios a nivel de memoria, de atención, del cómo nos sentimos, y por eso es importante que la persona tenga un buen psicólogo, sea o un psicólogo neuropsicólogo o sea un psicólogo especializado en envejecimiento. Okay. Entonces, en el país, en esa parte, yo trabajo la parte que es envejecimiento saludable, y he visto mucho la importancia de que la persona nos eduquemos en lo que es envejecimiento, de que sepamos las etapas que se da, por ejemplo, okay, para poder optimizar como tal esa parte. Ok, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué recomiendan ustedes para que nosotros lleguemos a la vejez de una manera saludable en lo que se refiere a nuestro cerebro, a nuestro pensar, ¿verdad que sí? A nuestro accionar, a nuestra vida? ¿Cómo podemos lograrlo? Primero es entender que el envejecimiento es natural y que casi todos vamos a envejecer, a menos que la vida se corte en un momento antes del envejecimiento. Sí. Trae cambios físicos, arrugas que todo el mundo le tiene miedo, claro, cambio, por ejemplo, lo que comí antes me engorda más en una edad que en otra. O sea, el metabolismo más lento. El metabolismo cambia, sí, pero también a nivel emocional cambiamos mucho. Es decir, el modo yo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás, hay menos energía, de por sí salimos menos. Entonces, por eso es importante que tengamos esos puntos importantes y entender que hay tipos de envejecimiento. Un envejecimiento que es natural, el envejecimiento que traza una persona a través del tiempo, pero un envejecimiento que se da también por patologías. Una condición de salud, por ejemplo, diabetes o hipertensión, puede hacer que uno envejezca de forma más rápido. Sí. ¿Y qué es lo que uno debe buscar? Un envejecimiento activo. Es decir, que yo llegue a 40 años, a 60, que llegue a 60, pero que tenga la energía y las emociones de una persona de 40. Déjame detenerte ahí. No me gustó eso de 40 años. Envejecimiento y 40 no pegan. Ya tengo 41. Pero esa parte, porque mucha gente habla de que cuando las personas van pasando ya edades y llegando a envejecer, cambia su estado de ánimo. Y muchas veces hablan del viejo gruñón y esto. ¿Es cierto esto? ¿El crecimiento o el envejecimiento puede hacer que una persona, el ánimo le cambie y se convierta en una persona con muy mal ánimo? Cuando no hay hábitos de vida saludables, sí hay cambios muy bruscos en el estado de ánimo. Y usualmente las personas, los adultos mayores, suelen pasar por depresión y por ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen un círculo de amigos saludables, no salgo mucho, o no salgo, o por ejemplo no estoy trabajando, y justamente también se asocia la parte de no trabajar con demencias. Pero es una preocupación de que cuando las personas se pensionan, que mantengan la mente activa, porque el pensionar se hace de que uno no trabaja y la mente lo que hace es que se duerme. Sí. Y ahí luego salen, o uno debuta con diferentes demencias, sí, Alzheimer, deterioro cognitivo leve, que se da mucho en personas con 40 años. Yeah. Tú tienes 40, va por ahí. 41. 41, bien. 41 tengo. Y quería aclarar que envejecer no tiene que ver mucho con la edad. Vemos personas jóvenes. Envejecer no tiene que ver con la edad. Eso quiere decir que hay un joven de 60 y una vieja de 20. Eso es envejecimiento, la edad funcional. Es decir, que mi edad muchas veces no corresponde con la edad biológica. Es decir, tenemos personas con 30 años, pero que físicamente sus órganos son de una persona de 60 y emocionalmente es una persona de 60. Y por eso los geriatras suelen evaluar esa parte de, mira, lo ideal es llegar a 80 con a lo mejor el cuerpo de una persona de 60. Y se puede hacer con hábitos saludables. Tú has mencionado hábitos saludables en varias ocasiones. Me gustaría que tú nos dieras algunas pinceladas de qué tú consideras, o qué se considera, qué la ciencia considera hábitos saludables.
Una buena nutrición. Sí. Y aquí aclaro, y científicamente hemos comprobado que se busca que una persona tenga lo que es la parte de una dieta mediterránea. Una dieta mediterránea. ¿Qué ¿A es la se dieta refiere mediterránea? eso? Sí. Un consumo mayor de pescados, de vegetales y de lo que son, vamos a decir, aceite de oliva como buen dominicano. Sí. ¿Qué pasa? A veces se lo encuentra un poco costoso, pero ya tenemos buenos aceite de oliva en los supermercados que son baratos. Sí. Es decir, consumir lo que se consume en esas áreas del Mediterráneo hace que la parte de neuropsicológica del ser humano sea más óptima. Sí. ¿Qué más? ¿Hacer caminar? ¿Hacer ejercicio? Actividades físicas. Sí. Y aquí aclaro, la parte de los bailes, los aeróbicos, la zumba, tienen un mayor impacto en la memoria y en la atención. ¿Por qué? Porque la persona te suele conectar tu cuerpo con tu mente. Es decir, caminar, pues camino, hago ejercicio, pero cuando yo tengo que bailar o hacer aeróbicos, yo utilizo más mi cerebro y eso hace de que de por sí yo optimice más las funciones cognitivas. Además, yo te voy a decir la verdad, yo camino, pero yo sé que esas actividades, por ejemplo, la zumba, qué sé yo, la bicicleta, el spinning, este tipo de actividades, son más, que las he hecho en algún momento, son más divertidas, o sea, te exigen más, Exacto. pero también, como tú decías, tú tienes mayor funcionalidad del cerebro, porque tienes que pensar que los movimientos, que las cosas, yo creo que tienes total la razón. Y también un contacto con más personas. Con más personas, claro, claro. Hay también un punto La parte importante social, que claro. hay adultos que van a decir, mira, Pedro, que yo tengo un problema físico, no puedo salir, me caí o lo que sea. Sí. Ya está el uso de la tecnología. Cómo yo puedo hacer ejercicio en mi casa y cómo yo puedo lograr, utilizando, por ejemplo, Wii, que es una buena herramienta para hacer ejercicio un desde juego- la casa. un juego de video, Un ¿no? videojuego, Un videojuego. yo compro esa consola o cualquier otra consola para una publicidad específica esa. Sí. Y, por ejemplo, yo puedo hacer ejercicio y puedo lograr lo mismo que estando en un ambiente natural. Sí. Tú sabes que una de siempre de las preocupaciones de los hijos con sus padres es eso que tú hablabas, de cuando ya no están trabajando, o tienen la pensión y demás, o ya están retirados, que ese tiempo ocioso, porque ahora tienen más tiempo. Cuando, pues, imagínense un hombre, una mujer que trabajaban de 8:30 a 5 de la tarde, era activo, y ya no están haciendo nada en su casa, ese tiempo de ocio muchas veces puede hasta enfermarlos, porque tantos años trabajando y ahora no tienen nada. ¿Qué tú recomiendas para esas personas que nos están viendo ahora mismo, que no tienen ya ese tiempo ocupado? ¿Qué pueden hacer? Además de los ejercicios, obviamente, que tú comentabas, pero ¿qué otras cosas pudieran hacer para que la parte psicológica no se le vea afectada en este proceso ya, que es un proceso que normalmente se va a dar, que es cuando ya te retiras del tema laboral? Si están en el hogar, hay que hacer múltiples actividades, vamos a decir, internas en el hogar. Por ejemplo, los matatiempos son muy importantes. Comprar matatiempo, la lectura es súper importante. Buscar también lo que son los centros de día, es decir, son esas organizaciones que yo voy a estar en contacto con personas de mi misma edad, Sí. que hacen múltiples actividades y yo me voy a mantener activo. Sí. La familia también, hay que procurar también el contacto con la familia. Sé que todos tenemos compromisos, pero es importante también compartir con nuestros padres, con nuestros abuelos, porque llega un punto donde también vamos a pasar por eso y vamos a darnos cuenta que es muy importante la parte del contacto con ellos. La parte psicológica, Pedro, la parte psicológica de estas personas que ya están entrando en envejecimiento, ¿se recomienda llevarlos a psicólogos, aunque no haya ningún tipo, para poder manejar? Porque tú hablabas al inicio de algo muy importante, muchas veces nosotros no aceptamos el envejecimiento como tal, o sea, o nos crea estrés pensar que estamos viejos. Ahí se habla el Crisis trauma de mediana edad post, también, también la crisis de la mediana edad. Exacto, la crisis de la mediana edad, o por ejemplo la mujer cuando llega a la menopausia, que también tiene ahí un proceso que muchas veces psicológicamente le afecta. ¿Se recomienda que vayan a un psicólogo las personas ya cuando entran en ese proceso? Se recomienda, lo ideal sería que desde la infancia ya estemos educándonos en la parte de envejecimiento saludable. Ahora bien, tenemos todavía el estigma de que el psicólogo es para la parte negativa. Es decir, como tengo un problema voy al psicólogo. No, lo ideal sería, de por sí todos necesitamos un psicólogo en algún momento dado. Ese acompañamiento una vez al mes, cada 2 meses o hasta cada 15 días. Los que somos psicólogos tenemos que ir más frecuente al psicólogo. O sea, ustedes tienen que ir más al psicólogo. Sí, porque nos cargamos más. Entonces es importante uno trabajar lo que tenemos internamente para cuando tenga un paciente al frente, yo lo haga de forma más óptima. Déjame aprovechar eso. Qué bueno que tú haces esa pregunta. Porque una vez entienden que los doctores no deben ir al doctor.
o que el doctor se trata el mismo. No, pero, para nada. Sí, uno a veces dice eso, ¿no? Pero el doctor, ¿cómo va a ser que está enfermo si él es doctor? No, y él es doctor, pero no necesariamente él se va a tratar él mismo. Esa parte de cómo ustedes, viendo a diario múltiples situaciones, diferentes situaciones que también pueden ser tocar fibras muy sensibles de tu vida como profesional, porque tal vez la estás viviendo tú mismo. Exacto. ¿Cómo ustedes lidian con esto? ¿Cómo se desconectan y son profesionales dentro de su área, sabiendo de que yo tengo que ayudar a esta persona y no convertirme o no ser yo una víctima con él? O sea, ¿cómo ustedes se desconectan? Muchos autocuidados, y en especial la parte de tener un buen psicólogo a tu lado con el cual tú puedes trabajar la parte interna tuya, pero también tener esas válvulas de escape. Es decir, y ahí también entran los hábitos saludables, salir con los amigos, un fin de semana, un desconectarse con todo. Es decir, mira, 0 celulares, 0 tableta. Yo, naturaleza. Justamente hace una semana me tocó hacer una terapia al aire libre. Y yo, después de ver 5 pacientes, me di cuenta de lo bien que me sentía con un paciente entre todos los árboles. Es decir, que es importante también cuidarnos. Y los psicólogos se saben cuidar mucho. Te hago la pregunta, porque yo una vez fui a un psicólogo, a una psicóloga, y para tratar un tema, y luego empezamos a hablar, y terminó ella llorando, la psicóloga. Y yo consolándola a ella, ¿cuánto me va a pagar ella por esta consulta? Porque al parecer ella estaba muy cargada, y cuando yo le planteé la situación, ella como que se sintió identificada con el tema, y hasta me contó lo que estaba pasando a ella, que de verdad me sentí, fue extraño, pero en realidad me sentí bien porque hasta la ayudé. Ella al final me pidió disculpas y ni siquiera me cobró la consulta. Pero la realidad es que yo, por eso te hago la pregunta, me acordé cuando dijiste eso, de esa situación que viví con una psicóloga que tuvo porque es mucha carga, es mucha carga. Y para ustedes supongo, igual que para los médicos en general, un médico se le muere un paciente, si se va con eso a su casa, ¿sabes?, va a tener esa carga. O sea, que cada 40, o sea, por ejemplo, hay muchas personas que tú le preguntas su edad y no te la dicen. Tienen vergüenza o tienen miedo, dicen, no, eso no se le pregunta. Hay unos hasta mitos que dicen, por ejemplo, a una mujer no se le pregunta la edad. ¿Pero por qué? Tú tienes una edad y no importa saberla. Exacto. Eso es un insulto. A la mujer no se le pregunta la edad. Entonces, esa negación de la edad, ¿a qué se debe? Ustedes han estudiado esto. ¿Por qué la gente niega su edad? Es una alerta de que se necesita un acompañamiento psicológico, sí, porque justamente parte del envejecimiento yo también aceptar en qué etapa yo estoy. Es decir, tengo 40, tengo 50, tengo 60 y sentirme orgulloso de esto, y eso habla mucho de la parte de autoestima y de amor propio. Sí. Entonces, ahí cuando yo estoy negando mi edad, cuando yo tengo comportamientos que no son propios socialmente para mi edad, y aquí aclaro, no me refiero a que si yo me quiero tirar de un paracaídas y tengo 80 años porque yo lo puedo hacer, pero si hay comportamientos que se esperan que sean en diferentes etapas. Es decir, un jovencito, yo espero de que a lo mejor se emborracha, a lo mejor no es que lo hagan, sí, sino es lo que la media suele hacer, pero ya llegan unos comportamientos que uno tiene que evitar cuando uno llega ya a cierta edad. O sea, el Pedro de 18 años no es el Pedro de 27. Es decir, hay unos comportamientos y hay unas exigencias sociales que uno debe también ir cumpliendo. Pero el tema de esos temores, de decir, yo tengo una persona, no voy a mencionar ni siquiera si es familiar o amiga, que un día me solicitó que le llenara la solicitud, la aplicación para solicitar visa a los Estados Unidos. Me dijo que necesitaba ayuda. Y yo le dije, bueno, mándame tu cédula. Y dijo, no, yo también, yo la lleno. Por el miedo a que tú sepas cuál es la edad que tienes. No me la mandó. Y no me la mandó yo, pero dime, pero ve, no importa. No, está bien, no te preocupes, yo la lleno, o busco una gente. Y no me explicó porque luego entendí que era porque no quería que yo supiera su edad. Esto se llama negación. Y es un elemento sumamente importante para tomar en cuenta en salud mental. Cuando yo estoy negando quién yo soy. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta de que la edad tampoco no dice, decir 40 años, 50 años, 60, no dice cómo yo estoy internamente. Claro. Entonces es importante se trata que la edad es mental, que es lo que te decía ahorita de la edad funcional. Sí. Podría ser mental. Hay diferentes teorías. Claro. Hoy se habla de edad funcional por eso, de cómo yo me siento y cómo está mi cuerpo. ¿Y el cerebro envejece? El cerebro envejece. El cerebro envejece. Por eso hay un envejecimiento que es natural, sí, un envejecimiento patológico y un envejecimiento activo. Es decir, naturalmente el cerebro va a ir envejeciendo. Mi capacidad de memorizar, de evocar recuerdos, de atender, va a ir cambiando a través del tiempo. Pero yo puedo hacer que sea más rápido y que sea todo más óptimo envejeciendo de forma activa. Ok. O sea, sí, que yo pudiera también
o más que rápido, hacerlo más lento, retrasar el proceso. Exactamente. Retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro. Siempre hablaron de los ejercicios, por ejemplo, de jugar ajedrez, de leer, como parte de los ejercicios que puede tener el cerebro. Los sudokus también son muy importantes, pero también ya entra la parte de la tecnología. Ya tenemos programas de estimulación que pueden ser también manuales, pero también pueden ser tecnológicos, que te van midiendo y te van guiando. Es decir, mira, hay muchas aplicaciones, hay muchos juegos en el celular. Yo sé que a los adultos mayores les encanta esos jueguitos de, como es Candy Crush y todo eso. Entonces, esos juegos tienen un impacto en la memoria y en la atención. Entonces, no son tan malos. Pero también los psicólogos han desarrollado, y los neuropsicólogos, programas de estimulación ya más profesionales que hacen que la persona, primero, te evalúen qué tú tienes, es decir, cómo tú estás. Y luego también lo que se hace el programa es gradualmente ir aumentando la frecuencia, es decir, mira, ya tú puedes memorizar 5 palabras, pues te pones a 6, luego 7, luego 8, y uno se da cuenta cómo la persona va a través del tiempo optimizando su memoria, su atención, es interesante todo eso. Yo creo que yo voy a tener que empezar, porque a mí los nombres, yo soy muy malo con los nombres. A veces en mi casa, yo tengo 4 hijos, y tú me ves llamando, y voy a llamar a uno y menciono el nombre de todas. Pero eso yo lo heredo de mi mamá también. Mi mamá, hay una historia muy graciosa de mi familia. Mi mamá y yo estábamos en una tienda, y ella y yo andaba con una de mis hijas. Y para llamarla a ella mencioné el nombre de todas las otras. Mi hija era Chaní que andaba, y yo le dije, Daniela, Mahone, Chaní. Y mamá me mira y me dice, diablo Pablo, diablo Robert, me dice, diablo Robert. Y yo soy Pablo. O sea que ella me corrigió a mí, se burlaba de mí y dijo el nombre de mi otro hermano. O sea que eso se ejercita. O sea, eso se puede evitar, esa situación. Exactamente. Y también es bueno que tú menciones, mi mamá es así. Sí. Porque hay que tomar en cuenta también el envejecimiento, que hay un factor genético. Sí. Es decir, y hasta para las demencias hay un factor genético. Es decir, si mi familia hay una persona que sufre de Alzheimer o sufrió, hay una posibilidad de que yo también sufra de Alzheimer. Y por eso es importante, en la historia clínica de los pacientes, revisar esa parte. Dice aquí, y yo... ¿Sí? No, termina. Y yo también como que tener que trabajar más en la estimulación. Sí. Me preguntan que si uno se quita un año, que si no es grave, que uno que se Yo quita. creo que un año no es tan grave. Cuando ya son 5 o 6 ya hay problemas. Pero ¿qué cosa? Cuando uno está joven, o sea, uno quiere adolescente, quiere ser mayor. Ah, no, ¿cuánto tienes? Tengo 18, no, yo tengo 25. Pero después que llega a los 40, ¿cuánto tienes? Yo soy un muchachito de 30. ¿Qué cosa? La gente no está conforme con su edad. Bueno, no todos, pero a mí no me importa. Es porque no nos educan en esa parte, no nos educan en un proceso de que uno nace, uno se tiene que desarrollar y que uno va a morir. Sí. De por sí la gente le tiene miedo a la muerte, sí, y más al envejecimiento, porque envejecer es como una alerta de, bueno, en unos años ya me toca partir de este lugar. Pero es inevitable. Exactamente. Es inevitable. Entonces hay que vivir la vida feliz. Ustedes tienen una actividad, me gustaría que habláramos de ella, una actividad muy interesante que pueden invitar a todos los televidentes para que participen, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Por favor. Así es. Es el taller Amando mi edad, que es un programa de envejecimiento saludable de 4 semanas, donde se busca la primera semana que la persona se redescubra, sepa quién es, en qué etapa está, en esta etapa que yo estoy, cuáles son los elementos que hay que trabajar. Luego también se trabaja la parte de optimizar la memoria, la atención, pero también la parte de motricidad fina. Es decir, porque también el envejecimiento daña esa parte. Sí. Entonces, y por último... Disculpa, ¿qué es la motricidad fina? Para la gente que no sabe. Motricidad fina es la capacidad de yo poder tocar cosas, sí, pero de forma más... Una gruesa, es decir, yo puedo agarrar esto, sí, la fina es más tejer, exacto, tejer, que eso con el paso del tiempo, esa capacidad va reduciendo en las personas. Sí. Y por último, también una parte de conectarnos con los demás, y la conexión con la naturaleza, que justamente científicamente hemos visto de cómo la conexión con la naturaleza hace que envejezcamos más saludablemente y que nos sintamos mejor. Cuando tú hablas de conectarse con la naturaleza, ¿te refieres al medio ambiente? Medio ambiente, animales también. Animales. Sí. Y tenemos una actividad final que también es familiar, que es, unimos la parte familiar también con la conexión del medio ambiente. ¿Cuándo es la actividad y cómo la gente puede inscribirse? Inicia este sábado 31. Es el Centro Vida y Familia y solamente tiene... bueno, el sábado 31 de octubre. De este mes. Es justamente este sábado, 31 de octubre. No, este sábado no es. Sí. No, estamos a 17. Pues yo estoy mal. Yo tengo que ponerme, espérate. Mentira, no, es este sábado. Es este sábado. Este sábado, de que tengo esta actividad.
Se me están cruzando las actividades. Este sábado es. Es este sábado. Sí. Y solo hay que llamar al Centro Vida y Familia al 809-566-0948. ¿Es a partir de este sábado? ¿Qué tiempo va a durar? Dura 4 semanas. 4 semanas. ¿Todos los fines de semana? Exactamente. ¿O todos Todos los los sábados son 3 sábados y un domingo. 3 sábados y un domingo. Bueno, pues ya lo saben. Repite los teléfonos, por favor. 809-566-0948. Pedro, un gran placer conocerte. A ustedes. De verdad que por la muchísimas invitación. gracias por estar en el programa y qué bueno que pudimos ayudar a la gente entienda que se puede envejecer con calidad y estar orgulloso de su edad. Señor, no oculten su edad. ¿Cuál es el Con miedo? calidad y con dignidad. Y con dignidad. Con dignidad. Señor, orgulloso de su edad, eso no importa. Yo tengo 41 años y cumplo 42 en diciembre. Así es que mis regalos pueden enviarlo ya. Desde ya pueden empezar. Pedro, gracias. Gran placer. Saludos a todo el equipo por allá. Y a todos ustedes, señores, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros en Hoy con el Consumidor. Nos vemos mañana con el Consumidor Joven, con Madeline Arnott, y el lunes de nuevo conmigo con el Consumidor. Cuídense mucho, pasen el resto del día excelente. Bye bye.